aleluya. Oh, te adoramos, Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho más. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Ya está activa. En esta mañana, aleluya, queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo por la internet. Gloria a Dios, la Iglesia Cristo Refugio Eterno les agradece a todos los que nos pueden sintonizar por medio de las ondas cibernéticas del internet y les da la bienvenida a todos aquellos nuestros hermanos. Amén. Esta iglesia se encuentra ubicada, para aquellos que viven acá en la Florida, en Marion Oak, dice 166 Marion Oak Boulevard, número 8, Ocala, Florida 34473. Les invitamos para que nos visiten, aquellos que estén por aquí a nuestro alrededor, que puedan llegarse aquí a este lugar y gozarse con nuestros pastores Generoso y Yolanda Nieves. Nuestro número a llamar es el 860-890-1003. Ahí nos pueden llamar, vuelvo y les repito, 860-890-1003. Ahí pueden llamar a nuestros pastores y si, ¿verdad?, le podemos ayudar en algo y también, ¿verdad?, por cualquier oración. Amén. Alabado sea el Señor. Y también quiero dejarles saber también los días de servicio. Tenemos los martes oración a las 7 p.m., los jueves servicio de adoración a las 7 de la noche y los domingos clase dominical a las 11 de la mañana y el servicio evangelístico a las 12. Amén. Así es que si no pueden llegar a las 11, pueden llegar a las 12. Amén. Alabado sea el Señor. Así es que vamos a seguir en esta preciosa mañana con la lección. La lección se encuentra en Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Alabado sea el Señor. Y el título de la lección que vamos a estudiar en esta hermosa mañana se titula Escogidos para alabanza de su gloria. Escogidos para alabanza de su gloria. En esta mañana, ¿verdad?, vamos a estudiar. Y el objetivo de esta lección, de esta clase, dice, número 1 es entender la importancia de la alabanza en el desarrollo de la vida cristiana. Gracias. Entender la importancia de la alabanza en el desarrollo de la vida cristiana. Número 2, conocer el propósito primordial para lo cual fuimos creados. Número 3, vivir para la gloria de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Así que en esta mañana nuestra lección se encuentra en Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Alabado sea el Señor. Pensamiento central, dice, la alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto normativo para la vida cristiana, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Amén. Alabado sea el Señor. El texto audio, nuestro hermano pastor, si me lo puede leer, pastor. Efesios capítulo 1 del... Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En el amado. Amén. ¿Quiere decirnos algo, pastor? Bueno, pues ya sabemos que somos escogidos, ¿verdad? Dios ha puesto su mirada en nosotros mucho antes de que nuestros padres se conocieran, ¿verdad? Pues yo sé que eso está en la clase, pero ¿usted quiere que hable de eso? No, está bien. Porque como está en la clase. Sí, amén. Es parte de los textos que vamos a estar leyendo. Sí. Amén, gloria a Dios. Y el número 3, versículo número 3 y 4, vamos a dárselo a nuestro hermano Luis Rivera González. Aleluya. Mamá. Que nos lea. Amén. La Alabado palabra sea se el lee Señor. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí en este versículo 3, él empieza con bendiciendo a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre. O sea, bendiciendo a Dios y Padre de Jesucristo. Después dice, y nos bendijo a nosotros. Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. ¿Sabes? Nosotros estamos espiritualmente bendecidos. Aquellos que hemos decidido a servirle a Cristo. Porque hay muchos que no le sirven a Cristo y no son bendecidos. Nosotros somos bendecidos de una manera especial, especialmente porque a través de nosotros seguir a Jesucristo, nosotros también estamos alcanzando nuestra salvación, porque sin nuestra salvación, cuando venga el día de la redención, nosotros no vamos a subir allá arriba con Él para estar con Él para toda la eternidad. Y nosotros fuimos, en el cuadro dice, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes que Dios formaba todo el universo, ya nosotros estábamos en los planes de Él. También esto dice, yo creo que en Jeremías que él dice que antes que nos tomó en el vientre de nuestras madres, Él ya nos conoció. Él ya nos conoció antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Gloria a Dios. Y Él quiere que nosotros seamos santos y sin manchas. ¿Sabe? Que no podemos, cuando nos dice sin mancha es que no podemos estar viviendo en pecado. Tenemos que estar viviendo en santidad a Dios y no vivir en pecado como los del mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, verdaderamente, ¿verdad? Que eso es algo, ¿verdad? Bien lindo, porque para mí fue algo que ministró mi vida cuando comencé a leer la lección, porque cuando Él dice, nos escogió Él, o sea, no lo escogimos nosotros, sino que Él nos escogió a nosotros. Y lo más precioso de todo esto es que ya nosotros estábamos en la mente de Él sin existir nadie. Sin haber creación, ya estábamos en la mente de Dios. Y no solamente que estaban en la mente de Él, sino que ya Él tenía propósito para nosotros. O sea que cada uno de los que estamos aquí, estamos escogidos por Él y Él nos ha tenido en su mente con un propósito. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Edith que me lea 5 y 6, versículos 5 y 6 del libro primero de Efesios. No te preocupes. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir porque si comenzamos a desglosar poco a poco, pues nos tomamos más tiempo. Pero el 7, el 8 y el 9, vamos a pedir a nuestro hermano Luis Rivera. Cruz. Oh, ok, hermano Luis Cruz. 6, 7 y 8, hermano Cruz. No, el 7, 8 y 9. 6, 7, 8. 7, 8 y 9. El 6 es herido, le digo. Oh, el 6 de noviembre. Ok, 7, 8 y 9. Ok, amén. ¿En quién tenemos redención para su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. 9. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su bendición, Beneplácito. su beneplácito. Yo tengo los lentes, ninguno, no son los lentes míos tan buenos, porque mi vista ya no. Sí. Amén, amén. Entonces, y luego dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según beneplácito, el cual se había propuesto en el mismo. Amén. Nuestra hermana Yolanda, 10. 10. Aquí no está el 11 y el 12, pero si me lo puede buscar en la Biblia, ajá. Léamelo, por favor. 11 y 10, 11 y 12. 12. 10, 11 y 12. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Nilsa, si puedes, para que me leas 13 y 14. Los últimos 2 versos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Vemos que esta carta, ¿verdad? Esta carta a los Efesios, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Dice que estuvo dirigida a un grupo de creyentes enormemente ricos. O sea, esta gente a la cual él se basó a explicar, a hablar de los Efesios, eran gente ricas, pero al parecer estaban viviendo como mendigos en la pobreza. Dice, la razón es que estaban ignorando las verdaderas riquezas que les pertenecían. Ningún hijo de Dios tiene que vivir como un mendigo espiritual cuando ya Dios nos ha bendecido con riquezas imaginables. Sin embargo, para salir de la pobreza espiritual, debemos leer y meditar sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de la posesión exaltada y posiciones abundantes que tenemos ahora en Cristo. El apóstol trata aquí temas de profundo significado para todos los creyentes. Escribe sobre el eterno propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas sobre las bases de la salvación en Cristo, la reconciliación de los judíos y gentiles por medio de la muerte de Cristo, la revelación del plan de Dios en la iglesia, la unidad espiritual de todos los creyentes, la nueva vida en Cristo, las relaciones familiares y sociales de los cristianos y el conflicto espiritual para el cual Dios nos ha dado armas eficaces de la naturaleza espiritual. La clave del primer capítulo se halla en la expresión creados para la alabanza de su gloria. Pablo entiende que todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración y alabanza al Creador. Cuando nos entregamos a Cristo, dejamos atrás la vida de pecado y de egoísmo para encontrar en Cristo no solo la salvación, sino todo el significado de la vida. El cristiano debe alabar a Dios por sus atributos y cualidades y debe vivir de tal manera que otros también den esa alabanza y gloria a Dios. O sea, nosotros hemos sido escogidos
¿Para qué? Para que alabemos a Dios, para que glorifiquemos, para que vivamos una vida agradecida, alabado sea el Señor, y que por medio de esta vida que nosotros estamos viviendo, otros también puedan alabar a Dios, alabado sea el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que hay un propósito con cada uno de nosotros, que Dios nos ha escogido con un propósito, un plan. Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Sabemos que en medio de este caminar pasamos por muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero tenemos que entender de que todo esto nos lleva a un propósito de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y vemos cómo es que esta gente en Éfeso, ¿verdad? Esta gente que eran ricas, pero eran ricas materialmente, porque en su vida espiritual eran gente pobre, eran gente que estaban prácticamente, como yo diría, en una pobreza terrible. Alabado sea el Señor, estaban exacto. ¿Por qué? Porque ellos vivían enfocados en lo que ellos tenían. Se habían olvidado del Creador, se habían olvidado de aquella persona que las creó, que les dio todo, porque todo lo que nosotros podemos obtener, lo hemos obtenido ¿por qué? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Él, porque si nosotros no podemos ir a trabajar si no tenemos salud, tenemos que tener salud, porque si no tenemos salud, que vamos a estar enfermos y no vamos a poder trabajar para poder obtener lo que tenemos hoy en día. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto y tanto en el trabajo que se afecta la salud, caemos en un hospital y lo perdemos todo. Hemos luchado tanto, ¿para qué? Para nada. Para nada, ¿por qué? Porque simplemente nos hemos enfocado en buscar lo material y nos hemos olvidado de nuestra vida espiritual. Amén. Entonces estas personas estaban ricas, pero estaban ricas prácticamente en lo que poseían, pero verdaderamente estaban muertas espiritualmente. Había una mortandad en esas personas. Alabado sea el Señor, que ahora mismo usted lo ve en la misma iglesia. Muchas veces vemos gente, alabado sea el Señor, que deciden solamente venir los domingos. Son personas que, yo tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, recibo dinero, y pues un domingo nada más que vaya a la iglesia está bien. Alabado sea el Señor. ¿Qué le pasa a esa gente? Esa gente va muriendo espiritualmente. Va a llegar un momento en que ni aún los domingos van a querer llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente su vida espiritual está muerta. Gloria a Dios. Entonces esas son las cosas que están pasando. ¿Y por qué es que hay tanta decadencia en la iglesia y no se mueve el Espíritu Santo? Bueno, pues porque la mayoría están buscando lo material, no están buscando al que ha dado la vida, el dueño de nuestra vida, el que verdaderamente merece toda la gloria, toda la honra, el que tenemos que adorar diariamente. Alabado sea el Señor. Y entonces, pues eso es lo que crea la mortandad que usted ve que se está moviendo. Y el conformismo, esa es la enfermedad terrible que hay. El conformismo. Nos conformamos con ir y estar allí un ratito y compartir y ya, y vámonos a la misma lucha de todos los días. Alabado sea el Señor. Entonces la vida se va deteriorando poco a poco. Espiritualmente, hermano, vamos muriendo. Entonces muchas veces no entendemos cómo es que llega un problema serio a nuestra vida o llega hasta una enfermedad. Tiene que llegar, usted sabe para qué, para que clamemos a Dios, para que entonces busquemos a Dios, porque si no es así, no lo buscamos. Y como ya Él nos escogió, y como ya usted tiene el llamado, y como ya usted tiene el propósito, pues entonces Él tiene que buscar la forma de llamarle la atención para que busquemos a Dios y entonces podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Pero el pastor quiere decir algo, yo no lo veo como que alabado sea el Señor. Pero vemos, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que el Señor sigue diariamente. Miren, hermano, porque el libro de los Efesios, nosotros lo hemos leído de ¿cuántas veces? Un montón de veces. ¿Cuántas veces nos hemos enfocado a lo que nos quiere decir el libro de los Efesios? ¿Cuántas veces? Alabado sea el Señor. Yo, de verdad, que mira, ahora, cuando me puse a leerlo, yo dije, wow, es que cuando usted se pone a leer la palabra y a meterse dentro de ella, es que usted comienza a tener la revelación, el conocimiento de lo que Dios quiere que usted tenga. Amén. Porque hemos ido, ¿verdad? Y hemos ido a diferentes campañas y vemos muchos evangelistas que nos han predicado y wow, mira, y nos han predicado y nosotros decimos, wow, qué tremendo mensaje. Pero ¿entendiste el mensaje? ¿Te lo llevaste para tu casa? ¿Hizo efecto en tu vida? Porque hermano, no es, ahora mismo tenemos nuestra clase dominical,
es para que nos haga efecto. Esta palabra es para que nos la llevemos aquí en el corazón, para que la pongamos en práctica, para que veamos un cambio en nuestra vida. Esa es la base principal. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Toda la bendición, mire, la tenemos, siempre y cuando le seamos fieles a Dios. Todo lo bueno está para nosotros, siempre y cuando le seamos fieles a Dios. ¿Por qué no puede venir los momentos difíciles, los momentos malos? Porque caemos ¿en qué? En la desobediencia. Y al caer en la desobediencia, pues entonces vienen los momentos difíciles y malos. Alabado sea el Señor, porque nos olvidamos de serle fiel a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, dice, esto significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Lo tenemos todo. Siempre y cuando, mira, la fidelidad de Dios es la que nos lleva a recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque tiene muchas bendiciones. O sea, hay una bendición grande que es la mayor, que es cuando nos vayamos con Cristo tenemos una corona de vida. Pero aquí en la tierra hay bendición para nosotros. Siempre y cuando, mire, sigamos las reglas de la palabra. Sigamos en las instrucciones. Y así de esa manera, pues mire, vamos a tener todas las bendiciones que Él tiene. Dice, lugares celestiales significa que las bendiciones son eternas, no temporales. Las bendiciones que tenemos aquí, pues mire, pues nos morimos y ya se acabó todo, ¿verdad? Lo tuvimos todo lo que quisimos y nos gozamos en esas bendiciones, pero ya se acabó todo. Pero las bendiciones que nos esperan allá arriba son eternas. Es toda una vida, hermano, con el Señor allá arriba, gozándonos en su presencia, recibiendo todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Dice, predestinado, del verbo griego prorizo, que significa destinar, decidir o determinar con antelación. Pablo usa este verbo 5 veces en sus epístolas. En el sentido más práctico y particular, quiere decir que cuando el Señor nos salva, ya tiene un plan para nuestra vida. Cuando usted vino a los pies de Cristo y usted se arrepintió, Dios tiene un plan para su vida. Ahora, el plan no se va a realizar por sí solo. El plan se realiza cuando nosotros nos dejamos dirigir por Él. Cuando nosotros buscamos que ese plan se lleve a cabo en nuestras vidas. Si nosotros no lo buscamos, no se va a llevar a cabo. Porque hay unas directrices, hay unas direcciones que tenemos que seguir. Y muchas veces no nos dejamos llevar por ellas y decimos no, testificamos y decimos, Dios tiene un plan para mi vida. Y pasan los años y se queda eso solamente repetido. Dios tiene un plan para mi vida. ¿Y qué ha pasado? Los años han pasado y el plan pasó. O sea, tú lo recibiste por aquí, pero no te lo llevaste aquí. Porque si te lo hubieras llevado aquí, hubieras buscado, te hubieras profundizado en esa búsqueda, para que ese plan se lleve a cabo en tu vida y puedas ver que hay un cambio en tu vida. Porque eso es lo que nos lleva a un cambio. Entonces, dice, en el sentido más práctico y particular, quiere decir que cuando el Señor nos salva, ya tiene un plan para nuestra vida. Alabado sea el Señor. En estos versículos, Pablo, en el 3 y el 4, dice, Pablo estalla en un himno de alabanza y de acción de gracia a Dios por sus designios de amor y por las bendiciones que nos ha otorgado en Cristo. Que es cuando Él nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí hay una alabanza, hay una acción de gracia, porque es cuando nosotros decimos, wow, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú me has salvado. Como que comenzamos a recordar todo lo que Dios nos ha dado, cómo Dios ha sido con nosotros. Alabado sea el Señor, estamos dándole una bendición, estamos alabando su nombre. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros nos tenemos que motivar a adorar a Dios, a agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea el Señor.
Dice, Pablo comienza engrandeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues de Él proviene todo bien para nosotros. Todo lo bueno, hermano, Él tiene todo lo bueno, todo lo mejor lo tiene para nosotros. Amén. Por eso que nosotros tenemos que alabarlo. Dice que es maravilloso pensar que todo lo que Dios tiene y es, se nos muestra en Cristo. Antes de conocer a Cristo, todo nuestro bien era resultado del esfuerzo propio o de alguien más. Por abundante que fuera, no tiene comparación en el tesoro que Dios quiere darnos en Cristo. Nosotros podemos tener muchas cosas buenas. Nosotros trabajamos y si queremos algo lo compramos. Recibimos beneficios de nuestro esfuerzo. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando nosotros le permitimos a Él que Él sea el que dirija nuestra vida y que Él sea el que ministre todo, es diferente, hay una diferencia, porque lo que viene de Dios, hermano, viene en abundancia. Lo que usted viene y compra por acá y obtiene por acá es todo limitado, pero cuando usted tiene a Cristo, todo lo que recibimos en abundancia. Fluye, la bendición de Dios sigue fluyendo en todo lo que Dios nos va dando. Alabado sea el Señor. Si hay alguien que quiera decir algo, puede levantar su mano. Amén. Alabado sea el Señor. Vemos, ¿verdad?, cómo es que el Señor, ¿verdad?, nos muestra, alabado sea el Señor, que buscándolo a Él, que siéndole fiel a Él, es que nosotros vamos a recibir las bendiciones. Cuando nosotros decimos, buscándolo a Él, mire, hermano, siéndole fiel en todo lo que se respecta a nuestra vida, todo lo dedicamos a Él, nos encomendamos a Él para hacer todo, alabado sea el Señor, y vemos cómo es que la bendición de Dios fluye en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Dice, la frase en los lugares celestiales en Cristo es evidentemente una referencia al hecho de que Cristo ascendió al trono de Dios 40 días después de su resurrección, estando exaltado por encima de todo otro poder. Puede asegurarnos su gracia y bendición. Luego Pablo señala que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, que eso ya lo dijimos, una referencia al eterno propósito de Dios en Cristo. Dios elaboró su plan de redención aún antes de que apareciera el pecado o el hombre. Amén, nuestro hermano. Usted hablaba anteriormente de la muerte espiritual, ¿verdad? Y yo entiendo que nosotros morimos espiritualmente cuando nosotros nos desconectamos, ¿verdad?, de la presencia de Él, cuando nosotros no le permitimos, como decía usted también, que haga el plan en nosotros, para que Él acabe el plan de la salvación. Nosotros tenemos potestad de servirle a Él o no, ¿verdad? Sí, Señor. Y Él nos dio el libre albedrío de Él mismo, hermano. Pero mire, al principio también se hablaba de los escogidos, ¿verdad? Es un gran privilegio a nosotros que del mundo Él nos escogió, ¿verdad? Aunque dice que ya desde el vientre de la madre ya estábamos predispuestos para servirle. Pero estábamos en el mundo viviendo en pecado y aún así Él nos escogió, ¿verdad?, para que nosotros le sirviéramos, con el objetivo primordial que nosotros alcanzáramos la salvación por gracia. Cuando nosotros morimos espiritualmente es cuando nos desconectamos de su presencia, ¿verdad? Y somos conformistas, como usted decía también, ¿verdad? Voy a ir un domingo, pues yo no estoy haciendo las cosas bien, tengo mi trabajo y tengo todo, tengo familia, tengo salud, tengo todo, ¿verdad? Entonces viene el conformismo y uno se desconecta, ¿verdad? Y cuando uno viene nuevamente a la iglesia, se siente descontinuado, ¿verdad? Se siente descontinuado y a veces le da pelea para darle que uno no haya que decir, porque ha perdido la conexión, ¿verdad? Sí, Ha perdido la continuación, ha perdido la costumbre, aunque tenga muchos años,
Y aunque diga que uno lee y estudia la palabra en la casa, está haciendo otra cosa. Y usted puede orar y de rodillas y hacer un montón de cosas. Pero Él dijo que nosotros nos reuniéramos, ¿verdad? Nos congregáramos. Yo cada vez que vengo aquí es un reto para mí. Es un reto para mí. Solo Dios y yo saben el sacrificio que yo tengo que hacer para venir aquí. Le ruego, le suplico que me dé el privilegio que yo pueda llegar a esa iglesia. Entonces, siento un agradecimiento de parte de Él por darme el privilegio, ¿verdad? Primeramente, de otro día de vida, ¿verdad? El privilegio es de verle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y de escuchar su palabra, de estudiar su palabra, de aprender su palabra. Si nosotros analizamos eso, algo que nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Pero por gracia estamos acá, por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Gloria a Dios. Venimos a estudiar su palabra, venimos con el deseo de estudiar su palabra, de escuchar su palabra, de pedirle a Él que nos dé el discernimiento de su palabra, que nos dé el discernimiento para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad?, entender la palabra de Dios, cualquiera la puede leer, Sí, Señor. pero a mí me cuesta mucho entender su palabra. El que diga que no, de mi modo, pero es un arte Sí. estudiar su palabra. No es fácil, ¿verdad? Podemos leerla y entenderla a nuestra manera, Sí, exacto. a nuestra manera, pero si escudriñamos la palabra, no es cosa fácil, ¿verdad? No es cosa fácil, ¿verdad? Pero Él nos puede dar la sabiduría a nosotros, si nosotros se la pedimos, ¿verdad? Amén, De corazón. seguro que sí. Él nos da la sabiduría, no importa si hemos estudiado o no, si se la pedimos lo dice, como tú no estudiaste no tuve nada. Él lo dice eso, Él nos da la sabiduría si nosotros se la pedimos. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Sí, Dios. Señor, eso es así. O sea, nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros somos los que escogemos hasta dónde va a llegar nuestra vida. O sea, si nosotros nos preocupamos por esta salvación, porque yo creo que el preocuparnos por la salvación es lo que nos lleva a consagrar nuestra vida más y a ponerle más interés al estudio de la palabra. Porque por medio de la palabra es que conocemos a Dios. Si estudiamos la palabra y le pedimos a Dios sabiduría, como decía el hermano, Dios nos va a dar la sabiduría, porque si la pedimos, Él nos la va a dar. Y Él nos va a dar la interpretación de la palabra conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros, porque si así hay muchas personas, salud, que leen la palabra, muchas personas la leen. Es más, hasta la gente de afuera, usted habla con ellos y ellos le citan hasta la palabra, porque son gente que la han leído. Pero ¿dónde está esa palabra? ¿Qué ha hecho en su vida esa palabra? Porque ahí es donde está la demostración del conocimiento de Dios. Cuando tú lees la palabra y tu vida tiene un cambio, ahí es donde se demuestra que tú has conocido a Dios. Pero si no hay un cambio, la palabra no ha hecho nada, no ha hecho efecto en tu vida. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque esa palabra haga efecto en nuestra vida. ¿Para qué? Para que, como en cierta ocasión yo dije, la gente que está afuera, mire hermano, alabe a Dios. Digan quién es usted, porque ellos son los que identifican quién es usted. Ellos son los que hablan de usted. Entonces, por eso dice la palabra que hay una grande nube de testigos que nos está vigilando. Ese es el trabajo del enemigo. Nos acecha. ¿Usted sabe para qué? Para luego acusarnos. En lo que fallemos, mire, nos acusan. Rapidito. Alabado sea el Señor. Pero nosotros tenemos que provocar que la gente nos alaben a Dios. Hermano Luis. Sí, yo quería añadir algo a esto, del 4 dice, según nos escogió. Okay. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió a nosotros en Cristo Jesús, pero Él ya tenía un pueblo elegido, pero que el pueblo no quiso aceptar a Jesucristo, y ahí fue que él sabía esto de antemano, que todo esto iba a suceder. Dios sabía todo esto. Él nos escogió a nosotros para ser adoptados hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y nosotros ahora tenemos como estaba diciendo, que nosotros tenemos un libre albedrío para tomar nuestras decisiones si nosotros queremos ir en ese camino
o queremos ir en el camino del mundo. Hay muchos que prefieren el camino del mundo, porque eso hay tantos allá afuera en perdición, los que no quieren escoger el camino con Jesucristo, porque ellos quieren hacer las cosas por su propia fuerza, por su propio esfuerzo. De antemano ya Dios sabía lo que iba a pasar en el plan de Él, y Él nos escogió a nosotros para con Jesucristo. Yo quiero leer algo aquí. Dice aquí, mira, la elección es cristocéntrica. Es decir, la elección de los seres humanos ocurre solo en unión con Jesucristo. Nos escogió en Él, ¿lo ve? Cristo es el primero de todos los elegidos de Dios. Con respecto a Jesús, Dios declara: he aquí mi hijo, mi siervo, a quien he escogido. ¿Lo ve? Él escogió a su hijo para venir aquí al mundo, para hacer lo que Él iba a hacer por cada uno de nosotros, que era derramar su sangre una vez y para siempre. Y después dice, Cristo elegido es el fundamento de la elección. Solo en unión con Cristo los creyentes se cuentan entre los elegidos, a través de Jesucristo. Si nosotros no estamos con Jesucristo, nosotros no somos parte del pueblo elegido, porque Dios escogió a un pueblo aparte del pueblo de Israel para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Amén, su pastor. Dios bendiga. Amén, Dios bendiga. Mientras estaba hablando de esto, pensaba en algo que aplicar, que he visto. Habla acerca de que nos escoge y nos adopta como hijos, ¿verdad? Nos escogió en Él para Él, a través de Jesús, ¿verdad? Y eso de escoger, me vino a la mente: llamados, escogidos y rechazados. Sí. Tres clases. Y meditaba, yo tengo una sobrina que ella trae niños a la casa. Para cuidarlos, ella como los adopta. Oh, sí, una foster. Bueno, adoptar no, pero ella lo recibe con foster y sí. según, pues, si ella decide quedarse con ellos adoptados, pues, sí. Por ejemplo, ella hizo eso con una. Pero entonces, ese es el caso que quería traer. Ella trajo niños y trae todavía, pero decidió entre todos adoptar uno. Carlos, Él se escogió. Sí. Carlos y Vicky, ellos para su casa pasaron muchos foster, pero ella escogió 3 para adoptarlos. ¿Amén? Pero ¿qué sucede? De que seamos escogidos no garantiza que vamos a permanecer. Porque en el caso de mi sobrina, ella, de todos aquellos, mientras que ellos estaban en el cuidado de ella, que ella los escogió para ella cuidarlos, ella le daba todos los beneficios. Aquí habla de que Dios nos da todas estas clases de bendiciones. Mi sobrina iba de vacaciones para un crucero, se los llevaba. Iba para México, se los llevaba. Mi sobrina le gusta mucho viajar y se los llevaba y le pagaba todo. Le compraba el teléfono, el carro y todo. Le daba todos los beneficios que le daba a su hija. Su hija propia. ¿Verdad? Eso pasa con Dios, con nosotros. Sí. Nos da todos los beneficios de su hijo a nosotros. Sí, pero ¿qué pasa? Aquella muchachita se rebeló. ¿Ves? Aquella muchachita ya no está. En el caso de Vicky y Carlos, también de los 3, una se rebeló bien feo también. ¿Qué pasó? Rechazada también. ¿Tú me entiendes? Eso pasa en nuestra vida, porque somos escogidos. Sí, Señor. Y somos adoptados. Eso no garantiza de que vamos a permanecer, porque eso está en nosotros. Amén. Si seguimos las leyes y las reglas de la casa y del Padre. Eso es así. Bueno, sí, Señor. Hay gente que escogen niños para adoptarlo, ¿verdad? Para vivir de ellos. Para vivir, y se dan una gran vida. Se dan una gran vida a costillas de ellos, del gobierno, ¿no? Y si están enfermos es mejor. El cheque está seguro.
Esa gente, para mí, no son indignas de nada. Son los que son unos vividores. Unos vividores los que son vivos, viviendo del gobierno, ¿verdad? Sí. Con la cobija de que ellos son bondadosos, que tienen amor para los demás, pero la mayoría son para vivir de ellos. Para eso es con los niños. Yo conozco mucha gente, nadie me lo ha contado, sino que yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto. Viven de ellos. Se dan con carros buenos, sacan carros de último modelo y se van a los cruceros, como decía el pastor. Pero costillas de quién? No, con el dinero, ella lo lleva con su propio dinero. Mi sobrina gana $80,000 al año, no necesita. Sí, mire, no, y lo que me gusta de esto es que me recordé el pastor, porque yo fui foster también. Y yo tuve dos, y una era abusada, la primera fue abusada, estuvo un tiempo conmigo, ya era joven, una muchacha joven ya, y estuvo en la escuela, yo la puse en la escuela, y todas esas cosas, y la ayudé hasta donde me permitió ayudarla, porque el ejemplo que nos está trayendo el pastor, él trajo esto es un ejemplo de lo que sucede en el pueblo de Dios. Dios nos escoge, Dios nos llama, ¿verdad? Pero de nosotros depende de que queramos verdaderamente ser injertados, ¿ok? Si nosotros no actuamos como tenemos que actuar, Él nos rechaza, nos desecha, exacto. Esta muchacha, mira, yo cuidé estas dos. La primera que tuve, la tuve por un tiempo, unos cuantos meses, la llevé en casa de la hermana. Esa muchacha no visitaba a nadie, la tuvieron en diferentes foster home. Me daba pena, hermano, porque yo soy una persona así, que a mí me daba pena la situación de ella, todo lo que le pasó. Bueno, yo la metí así con todo, como una hija más. La tuve como una hija más en mi casa. Y la trataba de ayudar en todo lo que podía, pero llegó un momento en que se enamoró. Se enamoró, se rebeló, como dice uno. Porque mira que la palabra lo dice. Cuando llega la soberbia, cuando llega el orgullo, el arrogamiento y todas estas cosas que son las que dañan el fruto del Espíritu, que es el amor. Mira, hermano, hay que deshacerse de ello. ¿Por qué? Porque ya esas personas no quieren ir al compás suyo. Ya no quieren ser dirigidos ni ser verdaderamente ayudados. El que llega a Cristo, mire, Dios está dispuesto a darle todo lo que necesite. Siempre y cuando, mire, lo busquemos a Él, porque lo dice la palabra. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, mire, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Todo lo que nosotros necesitemos, Él nos lo va a dar. Después tuve la segunda, fue más pequeña. Esa me decía, mami, rápido que llegó, era mami para aquí, mami para allá. Y yo loca con la muchacha, porque yo lo que quería era ayudarla. Y todas estas cosas. ¿Qué pasó? Allá que la llevaba para el YMCA, y como estaba diciendo el pastor, yo trabajaba, yo no me ponía a vivir del cheque que ellos me daban. Yo trabajaba y ganaba buen dinero en una compañía de electrónica en Massachusetts. Y la persona que estaba conmigo trabajaba en trailero. Y mis hijas, a mí el gobierno me daba una ayuda, porque eso es aparte para ellos. Y yo les digo a ustedes, sinceramente, no le faltaba nada. Tenía su buen cuarto, tenía todo. Yo no necesitaba ese cheque, yo simplemente me metí ahí, cogí las clases, me conmoví, me compungió tú sabes, la situación que había con ellos y todas esas cosas. Y yo dije, me gustaría. Pues mira, yo lo traté por dos ocasiones. Pero no se dejaron ayudar, hermano. Y así es la gente que está en Cristo. La gente viene a la iglesia, acepta a Cristo, pero no se quieren dejar ayudar. Dios quiere ayudarlo. Pero ellos lo que quieren es los beneficios nada más. Ay, que me den, pero ellos no quieren dar nada. Ellos no quieren ir ser obedientes, ellos no quieren respetar. Y entonces, hermano, ¿qué usted va a hacer? Fuera. Usted no puede hacer fuerza con la gente. Dios, mira, es que Dios es un caballero. Dios no es como el enemigo se mete aunque nadie lo llame. Él se mete, él se invita solo. Pero el Señor no, porque Él, como decía nuestro hermano Luis ahorita, Él busca gente voluntaria. Esto es gente voluntaria, que usted quiera verdaderamente, ame su salvación, quiera la salvación. Si usted no la quiere, la va a perder. ¿Cómo la va a perder? Pues mira, cuando se levanta la soberbia, el orgullo, cuando son arrogantes, cuando son personas que no quieren aceptar la palabra, que lo que quieren es hacer la palabra a su manera, que Dios sea el que se deje llevar por ellos. Ellos quieren dirigir a Dios. Ellos no quieren que Dios los dirija. No, yo voy a dirigir a Dios. No, Dios, mira, tú vas a hacer esto conmigo, tú me vas a permitir esto, tú me vas a permitir.
Y eso no es así, esto no funciona así, hermano. Esto es amar la salvación. Cuando usted ama la salvación, usted se deja dirigir. Cuando usted ama su trabajo, esto es un ejemplo. Cuando amamos nuestro trabajo, ¿qué hacemos? Nos tenemos que dejar vivir. ¿Por qué? Por las direcciones. Para que todo nos vaya bien. Para que si nos van a dar un aumento, miren, nos lo den bueno. Porque ellos están mirando que usted se esté esforzando. O sea, así es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es una vida a lo loco, no. Esto es una cosa que hay que dejarse llevar por la palabra. La palabra es la que nos guía. Ella es la que nos enseña. Ella es la que nos dice, mira, esto está bien, esto no está bien. Tenemos el Espíritu Santo que también nos amonesta, nos inquieta. O sea, nosotros tenemos que entender de que verdaderamente, hermano, si amamos a la salvación, vamos a poder seguir las destrezas, la palabra, y vamos a hacer que gente, mire, de bendición, alabado sea el Señor. Muchos cristianos se convierten en yo-yo, ¿verdad? Ajá. Yo esto, yo aquello, yo esto, todo yo. Sí, Señor. Y entonces que se nos olvida de que aquí el que manda nuestra vida es Cristo. No, mira, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, yo voy a hacer esto. Si Dios lo permite, yo voy a hacer aquello. Mire, Amén. Mi abuelito no era cristiano. Mi abuelito. Y él decía siempre, si Dios lo permite, vamos a hacer. Si yo decía algo, nena, si Dios lo permite. Tú sabes, esa gente vieja, esa gente no conocían a Dios, no tenían religión, prácticamente, aparentemente, pero sin darse cuenta, alababan a Dios. Alababan a Dios y buscaban siempre depender de Dios, sin ellos tener conocimiento. Y ese viejito, usted sabe lo que hizo, tuvo un sueño. Y él vio una escalera, mira, y cada vez que yo canto ese coro, me acuerdo de mi abuelo. Hay una escalera que, como que los ángeles subían y bajaban, así, él subió arriba. Era la gloria de Dios. Ajá. Él subió arriba y dice que vio un hombre sentado en un lugar así, redondeado de flores, y veía a los ángeles que caminaban así y gritaban, alababan al Señor. Mire, no sabía nada. Y él vio ese hombre sentado allí con un libro en sus piernas. Y dice que allí estaba él pasando las hojas de aquel libro. Aleluya. Aleluya, hermano. Mire, cuando papi me contó ese sueño, y él me dice, y ese sinvergüenza, mira lo que es la ignorancia, y ese sinvergüenza, ¿tú me puedes creer que no me dejó entrar? Ni me invitó a entrar. Y yo digo, ay papi, no digas eso. Mira papi, es que tu nombre no estaba en el libro. Él te estaba buscando en aquel libro, pero no estaba, por eso él no te mandaba a entrar. Y él, ay, mira, yo quería entrar y no me dejaba. Alabado sea el Señor. Y así es, hermano. El creyente tiene que permitir que Cristo sea el que dirija su vida. O sea, pero ese nombre tiene que estar escrito en ese libro. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. O sea, de nosotros depende hasta dónde puede llegar la bendición de nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Nosotros somos los que le permitimos a Dios que Él haga conforme a su voluntad, siempre y cuando nosotros le abremos la puerta de nuestro corazón y le digamos, Señor, entra a mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Pero mira, hermano, no es decirlo de boca, es decirlo de corazón. Porque hay gente que dicen así, pero otra cosa es cuando llega el momento, mira, quiero que dejes esto, que dejes aquello, que dejes aquello. Ay, no, pero Señor, no te metas por ahí. Ay, no, pero tú ves, y eso es lo que detiene las bendiciones. Cuando le decimos al Señor, no bregue por ahí, porque por ahí yo no quiero. Entonces eso detiene las bendiciones y después decimos, wow, pero yo le pido tanto esto y Dios no me lo da, pues, porque Dios sabe. Dios sabe si te conviene o no te conviene. Por eso es que nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor nos tiene que dirigir en nuestra vida, siempre y cuando, hermano, nosotros verdaderamente le permitamos a Él que nos bendiga, que nos dirija. Amén. Alabado sea el Señor. El tiempo se está acabando. Gloria a Jesús. Y dice los versículos del 5 al 6, dice en el versículo 5, trae memoria las palabras del apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. En su amor, su gran amor, Dios no solo nos abraza, sino que nos adopta en su familia, por la sencilla razón de que estamos en Cristo. Nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyos junto con Jesús. Los padres humanos pueden brindar su amor, sus recursos y su herencia a un hijo adoptivo,
pero no sus características peculiares. No obstante, Dios otorga de forma milagrosa su propia naturaleza a quienes ha elegido en Cristo y los convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo. Mira, hermano, características. Yo busqué el significado de características y las características físicas son como decimos el hermano Diego, pues alto, tiene el color de pelo negro, tiene los ojos negros, o sea, esas son las características físicas. Pero las características de una persona son las que hablan de una persona positiva, persona de palabra, persona seria, responsable, fiel. O sea, esas son las características que identifican a un hijo de Dios. Cuán fiel tú eres a Dios. Cuán firme tú estás en la palabra. Cómo es que tu vida se refleja en la palabra, en la enseñanza de la palabra. O sea, esas son las características que el mundo está buscando de un pueblo que está esperando al Señor y que es la novia del Señor. ¿Ve? Esas características tienen que estar reflejadas en nosotros. O sea, la gente busca siempre esos detalles en nosotros. ¿Para qué? Para poder identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. Y muchas más, hay muchas más. Vamos a dejar que el hermano nos diga algo acerca de los hechos de las personas son los que hablan, ¿verdad? Amén. Si, Eso es así. si la persona es cristiana o no, si vive su palabra o no, si practica su palabra o no. Son nuestros hechos, no lo que nosotros digamos. Exacto. Porque muchas veces uno dice, pero yo como soy humilde, y mucha gente, ¿verdad? Yo como soy honrado, yo como no me meto con nadie, él está dando testimonio de sí mismo, ¿verdad? Exacto. Pero el problema no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros manifestamos, como decía usted, las características, ¿verdad? Eso De es. la persona, son las que hablan por nosotros, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad? Nosotros tenemos que dar buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Eso donde vayamos, tenemos que cuando nosotros tuvimos la oportunidad que Dios nos dio de ir a Israel, entonces bien podíamos haber dado nosotros a hacer nuestro gusto, pero nosotros